Saludamos al periodista Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación. Bienvenido, Cristian, a este diálogo en el día 19. El paro terminó el 18. Allí se firmó un acuerdo entre el gobierno y los principales líderes. El día de hoy empieza a ponerse la casa en orden. ¿Cuál es su lectura del epílogo de este paro? Gracias, Gustavo. Es un gusto saludarlo. Sí, es el día 19 y tal vez el que se deban sacar ciertas conclusiones de lo que hemos visto, un paro que fue increciendo en la medida en que el gobierno cometió todos los errores posibles para pues poner a todos en su contra. Nunca había visto, ni siquiera en el gobierno de Lenín Moreno, una capacidad tan asombrosa para poner a toda una sociedad en su contra. Incluso las clases medias, algo más acomodadas, empiezan a ver al gobierno de Guillermo Lasso con una falta de gestión y visión política que asusta. Y de alguna manera, la salida de este paro, pues eso, el gran derrotado es Guillermo Lasso. La falta de operadores políticos en el gobierno de Guillermo Lasso realmente fue alarmante. Y pues poco estratégica, ¿no? Porque nunca se entendió el camino que el movimiento indígena le fue planeando desde hace aproximadamente 8 meses. El primer desafuero que le vimos al presidente de la República fue señalar que el señor Issa lo iba a mandar por conspirador con sus huesos a la cárcel. Es decir, poner toda la estructura del Estado en contra de un líder, ¿sí? La sociedad ecuatoriana se pregunta que el gobierno de Lasso ha sido incapaz de luchar contra el crimen organizado y sus principales líderes que han causado masacres brutales en el país, pero sí tiene toda la fuerza para perseguir a un líder social. Sin embargo, no terminó de hacerlo. Y cuando viene el paro, inteligentemente, yo no sé a quién se le ocurrió la gran y brillante idea de ordenar la captura y enjuiciamiento de Issa. Ese ¿Eso qué realmente fue provocó? un golpe de timón, algo trascendental dentro del desarrollo que tuvo el paro. Marcó un antes y un después. Porque Issa, al interior de la Ecuadunari, ¿sí? Entendemos que ha generado fisuras que no han podido superarse. Pero en un paro en el cual su principal líder pues es apresado, lo que genera es la posibilidad de unión de todos. Y lo que generó fue eso. Lo primero es una reunificación del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi, del MIC, que de alguna manera estaba dividido en tres grupos. La de ISA, que es el grupo más pequeño, el grupo que de alguna manera está relacionado a Lourdes Tibán y al actual presidente del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi, que es un señor Ayala, no recuerdo su nombre. Pero al estar dividido en tres partes, ¿sí? Y estar básicamente el paro impulsado por una parte, pues lo que generó es la unión, ¿sí? En la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Napo y sobre todo en la provincia de Imbabura, que juega un papel preponderante, ¿sí? Porque además en Imbabura la Ecuadunari no tiene un papel preponderante. El papel preponderante está en manos de la FENOCIN, que directamente ha estado ligada al Partido Socialista. Y en la tarde de ayer hemos visto justamente cómo su presidente nos ha dado un sainete de protagonismo a último minuto, queriendo no firmar el acuerdo, pues, y que de alguna manera no representaba a los intereses de las comunidades de la provincia de Imbabura. Ahora, ¿qué sucede? Imbabura está al norte de Pichincha, colindamos eh, con, con Imbabura, ¿sí? Y buena parte de los movimientos indígenas de la provincia de Pichincha están directamente relacionadas a la provincia de Imbabura. ¿Y quiénes son sus principales gestores? Nombres que no han salido a publicidad en el paro. El primero, Ricardo Ulcuanjo, asambleísta por Unión por la Esperanza. Y el segundo, Humberto Cholango, que directamente ha sido parte de los gobiernos de Lenin y de Correa, ¿sí? Y recordemos la posición que tuvo Cholango en el gobierno de Correa. O sea, Cholango es un correísta.
Frente a esto, lo que hemos encontrado es una unificación de posiciones en lugares estratégicos que pueden cerrar a la capital y que lo han logrado con todo éxito, pero con todo éxito, ¿sí? Y no solo ellos, sino que luego se fueron uniendo otros grupos disidentes a la CONAIE. Recordemos que el propio Yacu Pérez, que tiene una posición, tiene una pelea al interior del movimiento, ¿sí? Porque se ha llevado una parte del movimiento Pachacuti y una parte de las estructuras de la Equo Runari. Entonces, son como rupturas que incluso en ciertos momentos han logrado zanjarse, ¿sí? Porque las estructuras propias de Yacu Pérez han puesto en complicaciones a la provincia de la Suay. Entonces, hemos encontrado un tren de acciones generados por la torpeza del gobierno que han terminado pues en su derrota total y en el fortalecimiento de un grupo que como el de ISA, que vemos que está tomando nuevas metodologías para enfrentar más eficientemente lo que significa la lucha social. Hay un criterio que ha sido generalizado a lo largo de los días del paro, particularmente en los momentos más complejos y que ahora son objeto también de reflexiones, de una especie de opinión editorial que se vierte en las redes sociales por parte de diversos autores, algunos desconocidos, que hablan en el sentido de que todos perdimos. Estamos de acuerdo, económicamente a todos nos afectó, pero hay otros aspectos que analizar. Hablemos de ganadores y perdedores, no exclusivamente en materia económica. Bueno, el gran ganador es Leonidas Issa y el tejido social que ha logrado constituir en torno al triunfo de haber obtenido los 10 puntos, ¿sí? Con menos cantidad de violencia, con menos condición de confrontación en las calles, me refiero, porque él personalmente ha sido muy confrontativo e incluso en ciertos momentos ha bajado las tensiones con respecto a los hechos propios del paro, pero debemos entender que así son las condiciones, ¿no? O sea, si es que no se protesta con fuerza, básicamente nadie es escuchado en este país. Es un poco la vieja frase ecuatoriana, guagua que llora, ya sabemos qué pasa. Y es lo que ha sucedido aquí, ¿sí? Lo que nos han dado es una demostración de orden, de estructura, frente a un gobierno que ha sido incapaz de entender los pedidos e incapaz de encauzar las reales necesidades del movimiento indígena, porque ni siquiera a ratos están solicitando para ellos. Es como una visión por demás general del país, no digamos que simple, sino por demás general del país, y no preocuparse directamente en la propia agenda de desarrollo que debería involucrar a los pueblos indígenas y campesinos. Y el presidente no ha encontrado un camino ni ha tenido interés de hacer, de encontrar una ruta que apenas ayer en su última cadena nacional a las 8 de la noche nos terminó de decir que efectivamente iba a encauzar un camino hacia el desarrollo del sector rural. Esto significa también un giro que suponemos, si cumple su palabra, Guillermo Lasso va a tener que dar a sus políticas de Estado inclusive. Tal como se ha comportado este año y tal como nos ha dejado ver su acción, yo, Gustavo, dudo que el presidente esté efectivamente interesado en gestionar o dirigir su trabajo hacia allá. Yo no tengo mayor esperanza de que este gobierno efectivamente cambie y siento que vamos a estar abocados a una condición muy similar a la que hemos vivido en pocos meses, si es que efectivamente el presidente no toma realmente la necesidad de empezar a gobernar este país. Y debe hacerlo. Y hay gobernantes que nos han demostrado que pueden. Rafael Correa gobernó este país. Lenín Moreno, a su forma y en sus propias líneas, pudo de alguna manera gobernar este país. Y lo que nos está diciendo esta élite de San Borondón, que parece que solo entiende los límites de lo que significa el río Babahoyo y el río Daule, ¿sí? Es que no tiene capacidad de entender este complejo país. Muy pequeño, pero por demás complejo. Las cosas del país no se solucionan en el mundo de San Borondón, ¿sí? Y eso es lo que ayer el país o parte del país, le ha querido decir al presidente de la República, sino cómo se entiende esta salida triunfal
¿sí? Laureada por el sur de Quito, de Leonidas Issa, a quien todo el mundo, toda la prensa, le ha catalogado de ser prácticamente un terrorista. Bueno, el terrorista laureado. En, Entonces debemos entender a qué se debe atener el presidente de la República. En el principal pedido, principal por el enfoque que se le dio, sobre todo en el marco de las discusiones, el precio de los combustibles, se ha calificado como irracional, como primitivo el pedido de la CONAIE, el de imponer una cierta cantidad de dinero que debía rebajar por galón, sabiendo que este es un tema que tiene que ver no solamente con micro, con macroeconomía en el país y que hay muchos factores en esa ecuación para determinar el precio. Sin embargo, vemos un tema positivo allá, más allá de los subsidios que siguen subiendo. Según algunas estimaciones, los subsidios en combustibles llegarían al orden de 3.500 millones de dólares, más altos que el presupuesto de salud o el de educación. En todo caso, la CONAIE y este paro como resultado está arrojando una necesidad impostergable de una medida que ningún gobierno se ha atrevido o no ha querido llegar a tomar, lo que es el subsidio focalizado, que significará también a la final la racionalización de recursos. Veamos si están en capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, es como que dentro de esta condición de subsidios no se ha pensado lo que significa el subsidio al gas, que de por sí ya es gigantesco, Así es. ¿sí? Y pues eso no se ha tratado y el gobierno no lo ha puesto Y eso es no lo ha puesto impostergable en para el escena, país. no lo ha puesto en escena, ¿sí? Y eso es un grave error de política y de política comunicacional, ¿sí? Porque todos los ecuatorianos debemos ser el único país, independientemente de lo que pueda pasar en Venezuela, de tener semejante subsidio al gas, ¿sí? Y eso no se ha tratado y se está básicamente tratando del tema de las gasolinas como que si fueran unas condiciones irracionales. Es cierto que nosotros tenemos contratos irracionales firmados por Rafael Correa en su gobierno con respecto al costo real de producción por cada una de las empresas que extraen el crudo en la Amazonía. Es cierto, y ojalá sea un buen momento para que el presidente se vea abocado a reducir o racionalizar los costos de producción con nuevos contratos, porque de alguna manera lo que acaba de firmar pues no le aboca más que otro camino y esperemos que pues, ahí pueda solucionar algo y creo que sería pues un respiro por demás saludable contra la impunidad que ha vivido este país por los excesos cometidos con los contratos petroleros firmados eh, por Rafael Correa. No olvidemos que hasta hace poco del inicio de las marchas estaba en boga un video que dejó en evidencia el señor José Luis Cortázar, que él mismo lo grabó, que ponía en boca de Jorge Glass el hecho de que no se podía dejar en evidencia la renegociación de estos contratos porque Rafael se iba a ir a la cárcel. En estos escándalos nos cae el paro y prácticamente estos temas han sido enterrados. Pero es el momento para entender que el gobierno debe hacer un esfuerzo por firmar nuevos contratos. O sea, lo que se le abre es un abanico de direcciones que el gobierno tiene que decidir. Y yo no sé si es que efectivamente esté en la capacidad de hacerlo. Quizá la presión económica, esos subsidios gigantescos le van a hacer pensar al gobierno y a obligarle a tomar ese tipo de decisiones. Y hay otra que es de esas peleas que nos están haciendo a quienes no estamos en el activismo, que es una gran cantidad de ecuatorianos que nos dedicamos a criticar solamente lo inmediato, lo cercano, la escasez de productos, las molestias que generaron el paro. Y es el medio ambiente. Las políticas extractivistas del gobierno se ven en jaque con la reforma y la anulación del decreto 95 y del 151. Sí, y de ahí se encuentran ciertas contradicciones del propio mundo indígena, ¿no? Le ha pedido que no haga minería, que no haga minería en territorios ancestrales. Sin embargo, hemos visto lo que ha sucedido en territorios ancestrales en la provincia de Napo realizados por los indígenas, realizados por los campesinos y realizados por las comunidades en Yutsupino. O sea, Yutsupino es el ejemplo de la minería ilegal realizado por los pueblos ancestrales. Y paradójicamente nos presentan una propuesta de que no haga el Estado minería en territorios ancestrales. O sea, no se entiende. O sea, es
por demás ambiguo lo que de alguna manera estaban proponiendo, tal como en cierto momento de las conversaciones, recordemos que se solicitó que se haga, que se dé vía libre, es el no pago de impuestos aproximadamente 500 florícolas que están directamente relacionadas a los grupos indígenas. O sea, nos estaban pidiendo que ellos no paguen impuestos. Este tipo de distorsiones, estas cosas raras que nos piden, porque por un lado nos piden precios justos, y los precios justos entienden subir los precios, y por el otro lado nos están pidiendo control, que significa bajar los precios, ¿ya? Este tipo de distorsiones que no son claras, que son propias de la lucha que el movimiento indígena le propone al país, pues de alguna manera también tienen que ser tratadas pedagógicamente desde las estructuras del gobierno. Y si no lo hacen ellos, pues nadie más lo va a hacer. Porque dadas las condiciones, yo dudo que una organización social esté dispuesta a pelearse ahora con los indígenas. Pues las condiciones no solo es prestigio, ¿sí? Recordemos que la fuerza que se ganó el movimiento indígena en el 2019 no fue por prestigio, fue por miedo. Pero luego de esta negociación que acaba de terminar, la estructura de la CONAIE termina con un prestigio muy fuerte, sobre todo en el norte y en el centro de la sierra. No entiendo qué puede pasar en el resto del país, porque existe además un país que el movimiento indígena además no entiende, Un ¿sí? país Y los dividido. ecuatorianos, que tampoco entendemos, ¿sí? Pues que queda simplemente a la libertad de ver cómo se superan ellos por sí solos. O sea, aquí en el Ecuador nadie se pregunta qué pasa con los 250,000 trabajadores bananeros que trabajan desde Esmeralda hasta la provincia del Oro. Eso es chito, callado, eso nadie quiere hablar. O lo que significa la propia pérdida del tejido social en provincias, sobre todo como el Guayas, Santa Elena y Manabí, ¿sí? Entonces, estamos abocados a que si no existe un real liderazgo en el país, que no nos ha demostrado hasta el momento Guillermo Lasso, yo no le avisoro un buen futuro al actual gobierno. Hablando de ganadores y perdedores, ¿cómo quedan en el saldo la Asamblea, su presidente Virgilio Saquicela y con respecto a la Asamblea, el bloque de UNES, el correísmo? Bueno, UNES que podía haber parecido como un ganador si es que lograban destituir al presidente, que prácticamente lo ha logrado, han logrado 80 votos, ¿sí? En el cual se suma el voto de un instrumento del correísmo que se llama el presidente Iván Saquicela, ¿no es cierto? Y bajo esos condicionamientos, yo creo que él es uno de los grandes perdedores de esta contienda y de esta batalla política. Tal vez pueda unir ciertas condiciones y ciertos lazos de trabajo con UNES, con quien efectivamente se lo ve muy bien apalancado. De hecho, ha llegado a la presidencia de la Asamblea por ellos y eso lo ha dejado demostrado con su voto, ¿sí? Lo ha dejado demostrado con la calidad de protagonistas que se presentaron en bien general en asamblea abierta a decir cualquier cosa y cualquier mentira con respecto a lo que estaba sucediendo en el paro. Lo que hizo fue invitar a 3 o 4 correístas que hablaron cualquier cosa, ¿sí?, en contra del gobierno, ¿sí?, y llenarnos la boca con esta condición de supuesta masacre, ¿sí? O sea, toda la oposición brutal que tiene el gobierno se ha llenado la boca diciendo paren la masacre. Y yo me pregunto, ¿en dónde está la masacre? ¿En dónde está? Porque yo creo que la policía no ha salido premeditadamente a matar, y ahí está el ejemplo. Recordemos el 30 de septiembre. La noche del 30 de septiembre, en unas pocas horas murieron 5 o 6 personas. Aquí han muerto 5 personas en 18 días, ¿sí? Y no por causas directamente premeditadas por la fuerza pública, sino por otras condiciones, sin contabilizar la brutalidad cometida por los pueblos indígenas en la Amazonía luego de asesinar a un militar de fuerzas especiales, ¿sí? Así que así están las cosas. Y yo creo que ir que poniendo las cosas con valentía en su lugar. Primero decirle a los movimientos sociales en dónde está la masacre. No existe tal masacre, ¿sí? Que deben respetar los derechos humanos y deben esforzarse por hacerlo. Yo creo que nadie nos vamos a oponer a ello. De hecho, los periodistas también somos defensores de derechos humanos, ¿sí? Pero una cosa es tergiversar la narrativa y sobre todo el discurso y la realidad. Yo puedo tener una narrativa, pero no puedo tergiversar la realidad. Y este grupo que presentó Saquicela, ¿sí?, burlándose del país, burlándose de todos nosotros, viéndonos la cara de torpes,
ha venido a decirnos mentiras en el día en que se trataba un juicio al presidente de la República. Yo creo que debe ser el juicio político de la historia de la humanidad más vergonzoso que hemos visto. Inclusive creo que le supera al hecho de la separación de Abdalá Bucaram, pero era otro momento, eran otras condiciones, y Bucaram era otro presidente y nadie lo quería tener. Pero esto es distinto, o sea, las formas y los fondos son totalmente distintos, y lo que hemos visto es una asamblea por demás torpe y mentirosa, establecer y caer en condiciones que ojalá en cierto momento podamos reelegirla otra, así de corazón, Gustavo, porque en realidad son todos ellos de pena. Para hablar de la fractura social, de la división del país, quisiera citar un tuit subido ayer tras la firma del acuerdo por Cynthia Viteri. Gracias a todos los guayaquileños, pasamos un paro de 18 días con agua, alimentos, luz, transporte y sin desmanes. Este es un pueblo que merece ser felicitado. Su lectura de esto. Bueno, lo que deja evidencia es que Cynthia Viteri cada vez entiende menos del país y tiene menos interés de hacerlo. Y a ellos se han unido algunas voces como a Robadito, ¿no? Que sigue pensando en el Guayaquil independiente. El Guayaquil independiente del siglo pasado y de inicios, claro, de inicios del siglo XIX, iba desde Tumbes hasta Nariño. Ese era el Guayaquil independiente. No creo que una provincia tenga capacidad de pensarse por sí sola como Guayaquil independiente en estas circunstancias. Le deben mucho a este país, le deben mucho a su capacidad de entregarle recursos que vienen de todos los ecuatorianos. Entendemos que Guayaquil es la síntesis del país, debe ser efectivamente entendida y cuidada por esas condiciones. Pero obviamente Cynthia Viteri vemos que está en cualquier cosa, desde hace mucho tiempo. Ya la vimos equivocarse en lo que significó el cierre de un aeropuerto. Si cometió el error de cerrar un aeropuerto, ¿sí? a un avión que traía en emergencia, pues esto no nos debe sorprender, no nos debe sorprender. Y no creo que haya solucionado absolutamente nada. Es simplemente una condición de publicidad y propaganda generado seguramente por su marido correísta, y entiendo que el límite de ella es básicamente eso, ¿no? El amor afectivo que tiene a su marido correísta. Hablemos, y para culminar, Cristian, sobre el futuro. Hoy podríamos calificarlo como aquella película del día después. ¿Qué reflexiones debemos hacer los ecuatorianos de las lecturas, de los balances, de estos 18 días muy duros para todos que hemos vivido con respecto al futuro? Bueno, es indudable que el presidente tiene que someterse al cumplimiento de los 10 puntos y tiene que emprender una agenda en favor de la ruralidad, ¿sí? Sobre todo donde se han generado estos enormes conflictos para el país, que le permitan generar procesos reales de desarrollo. En realidad, los indígenas siempre han sido los grandes perdedores de este país y nos están demostrando con su lucha, sea violenta o no, de que efectivamente ellos tienen derecho a un futuro. Creo que ese es el gran eh, compromiso que nos dejan estos 18 días, y si es que el presidente no cumple y si es que no genera un real camino, una ruta real hacia los cambios que requieren estos espacios del país, pues se va a ver abocado en muy poco tiempo a otro paro en estas condiciones similares, y yo no creo que tenga capacidad de soportarlo nuevamente, ¿sí? El presidente prácticamente termina con un pie fuera. Y Gracias. yo no sé si es que tenga capacidad de entenderlo. Gracias, Cristian, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo, usted. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, él es periodista del portal Periodismo de Investigación.